Bueno, vamos a resolver ahora el ejercicio 2 de la guía, que a su vez es el ejercicio 12 de la práctica. El enunciado lo que dice es: se desea ordenar los datos generados por un sensor industrial que monitorea la presencia de una sustancia en un proceso químico. Cada una de estas mediciones es un número entero positivo. Dada la naturaleza del proceso, se sabe que, dada una secuencia de n mediciones, a lo sumo raíz de n valores, la parte entera, están fuera del rango entre 20 y 40. Proponer un algoritmo complejidad O de n que permita ordenar ascendentemente una secuencia de mediciones y justificar la complejidad del algoritmo propuesto. Bueno, ahí ya tenemos nuestro entorno preparado para resolver este ejercicio con tecnología de última punta como es el Notepad. Así que yo lo que hice fue anotar la precondición, que es simplemente, no hace falta que ustedes cuando resuelvan el ejercicio lo hagan, yo lo hago simplemente para tener la información del enunciado ahí disponible y tener mayor claridad, pero es una cuestión mía, digamos, o sea, simplemente para poder analizar un poco el problema. Y ahí lo que nos dicen es que, dada la longitud del arreglo, sea n su longitud, yo lo que sé es que los menores a 20 de ese arreglo sumados a los mayores a 40 de ese arreglo van a ser en cantidad, acá en realidad debería ser el TAM, o sea, van a ser en cantidad, la cantidad de los que son menores a 20 y la cantidad de los que son mayores a 40 son menores que la raíz de n, ¿no? Entonces eso ya un poco me da para pensar, ¿no? ¿Por qué me están diciendo esto de la raíz de n? ¿Qué tiene que ver la raíz de n con el orden de complejidad que a mí me piden, que es O de n? Bueno, tiene que ver en el sentido de que si yo uso un algoritmo de ordenamiento, por ejemplo, que tiene complejidad de n cuadrado, pero lo hago sobre raíz de n elementos, el cuadrado de raíz de n es n, ¿no? Entonces capaz un poquito por ahí me cierra el problema. Esto es importante, antes de empezar a resolverlo, tener una idea clara de por dónde viene la mano y entender estos datos que nos dan del enunciado para ver qué estructura queremos hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a querer hacer yo? Así a primera vista, lo que me suena es que yo voy a querer separar los que son menores a 20, los que son mayores a 40 y los que están entre 20 y 40. ¿Por qué? Porque para los que están entre 20 y 40 voy a tener que hacer alguna cosa, y capaz para los que están sean menores a 20 o mayores a 40 voy a tener que hacer alguna otra. Y para cada uno de esos conjuntos voy a tener que usar alguna propiedad específica. En el caso de los menores a 20 o mayores a 40, yo sé que están limitados en cuanto a la cantidad de apariciones. Y en el caso de los que están entre 20 y 40, digamos, no tengo un límite en cuanto a... O sea, no tengo un límite en el sentido de los otros que sé que son menores a raíz de n, pero sé que están en un determinado rango. Entonces capaz un poco por ahí va la mano. Entonces lo primero que voy a hacer es separar estos elementos. Para esto vamos a hacer tres listas. Esa, lista de NAT, ahí está. Lista, vamos a ponerle menores a 20. Y esto va a ser una lista vacía. Vamos a hacer otra lista que se va a llamar mayores a 40. Y también va a ser una lista vacía. Y vamos a hacer otra lista que se va a llamar entre 20 y 40, que va a ser también otra lista vacía. ¿Qué va a querer hacer? Lo primero que va a querer hacer es distribuir los datos que me tocan en el arreglo de entrada en estas tres listas. Entonces vamos a hacer un for i, que hay desde 0 a el tamaño de a. ¿Qué quiero hacer? Entonces lo que quiero hacer es if a sub i es menor a 20, lo vamos a meter en el SA20. Else if mayor a 40,
Y si no, perdón, ¿no? Acá es agregar atrás, ¿no? Bien. Y ahora, ¿qué quiero hacer? Piénsenlo un poquito. Bien. Entonces, en principio vamos a terminar el if. Es un end for, perdón. Debería ser así. Perdón, soy un poco obsesivo con las indentaciones. Bien. Entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Una vez que ya tenemos los elementos agregados en una lista, en realidad lo primero que quiero hacer va a ser trabajar con arreglos. Porque yo mis algoritmos de counting en realidad los voy a manejar sobre arreglos. Por lo tanto, lo que voy a hacer es llamar. Tienen que tener acá, digamos, como ya no están especificando, tienen que ser muy claros con los tipos. Podrían tener algoritmos de sorting que trabajen sobre listas, pero en principio nosotros los algoritmos de sorting que vimos trabajan sobre arreglos. No es lo mismo, entonces es importante mantener esa diferencia. Entonces vamos a llamarle A20. Y esto va a ser una función de menores a 20. Bien, y esto vamos a hacer que es A. Para los mayores, lo mismo para los mayores a 40. Y entre 20 y 40. Bien. Una vez que tengo esto, ¿qué voy a querer hacer? Bueno, en principio, digamos, un poco la idea ya la habíamos pensado al principio del ejercicio. Yo lo que voy a querer hacer es, para los que están en el rango entre 20 y 40, digamos, yo ya tengo un algoritmo que a mí me permite, con una complejidad O de n, ordenar algoritmos que están en un determinado rango k. En realidad la complejidad sería O de n más k, ¿no? Porque estamos hablando del counting sort y la complejidad del counting sort es O de n más k. Pero en este caso, el k es 20, es un número fijo. Entonces, O de 20 por n es O de n, ¿no? Entonces, acá yo lo primero que quiero hacer es un counting sort de entre 20 y 40. Esto yo voy a ir anotando las complejidades acá, después voy a completar las complejidades de todo, pero para que lo vean, esto es O de O de la longitud de 40, que es igual a O de n. Entonces, ahora, ¿qué voy a querer hacer? Bueno, yo ya sé que... a ver, vamos a hacer así. Vamos a hacer algo y después vamos a probar si está bien. La idea intuitiva que yo tengo es la siguiente. Yo sé, en realidad, que si yo sumo la lista de mayores a 40 y de menores a 20, eso tiene una cantidad de elementos que es menor que la raíz de n, ¿no? Pero en realidad, o sea, que si yo, digamos, agarrara y mergeara esos dos elementos y después... ese sería una, de hecho se podría hacer, esa sería una opción. Yo puedo juntar esas dos listas, yo sé que esas dos listas tienen una cantidad de elementos que es menor que la raíz de n, y después aplicar un algoritmo de sorting que tenga una complejidad cuadrática, y yo sé que
la complejidad cuadrática sobre una cantidad de elementos que es menor a raíz de n va a ser O de n, ¿no? Ahora, el problema es que yo después tendría ordenados en un arreglo los que son menores a 20 y los que son mayores a 40 todos juntos. Entonces después tendría que mergearlo con el que está en rango, el que es entre 20 y 40. Y nada, eso sería una operación más en donde efectivamente, en realidad el merge sigue siendo una operación que está dentro de la complejidad permitida para este ejercicio porque sería O de n, pero la verdad es que es poco eficiente. Y a mí lo que me dan ganas de hacer, la verdad, es lo siguiente. Yo querría usar, por ejemplo, vamos a hacer un selection sort de... O sea, no quiero juntarlos, porque realmente no es eficiente juntarlos. Y lo más eficiente sería primero ordenar el que es menores a 20, por otro lado ordenar el que es mayores a 40, y después concatenar primero el de que es menores a 20, después los que están en el rango y después los que son mayores a 40, ¿no? Me suena mucho más intuitivo. En realidad se puede hacer de cualquiera de las dos maneras, pero yo voy a elegir hacerlo así y después voy a demostrar que esta forma está dentro de la complejidad permitida. Entonces vamos a hacer esto y vamos a hacer también selection sort de los mayores a 40. Y acá la complejidad es O de esto, vamos a ponerle este es el cuadrado, perdón. Y acá vamos a ponerle O de al cuadrado. Bien, entonces ahí en principio, ahora después vamos a ver cómo resolvemos el tema de las complejidades, pero bueno, ahí en principio solo queda hacer una sola cosa, que es concatenar el... En realidad, a ver, esto tengo que... Lo quiero volver en A, porque a mí el A es un parámetro de entrada y de salida, entonces en A voy a querer concatenar el menores a 20, el entre 20 y 40 y el mayores a 40. Y la complejidad de esto va a ser, como en realidad yo estoy teniendo o sea, como en realidad yo tengo la misma cantidad de elementos, esto va a ser O de n, ¿no? Porque en definitiva no tengo n elementos, estoy concatenando n elementos, entonces eso no me va a cambiar la complejidad. Yo lo que quiero ver ahora, lo que voy a querer ver es que yo podría decir esto, yo podría hacer una demostración fácil y decir que en particular, como los menores de 20 y los sumados a los mayores a 40 son menores a O de la raíz de n, podría decir que esto es igual a O de, vamos a copiarnos la raíz de acá, raíz de n al cuadrado, que es igual a, no me estoy yendo del coso, no, a O de n, ¿no? Y lo mismo en realidad vale para acá. En realidad, si quieren, o sea, si quieren hacer un shite más, digamos, no es necesario, pero yo podría demostrar esto. Yo puedo ver que si yo tengo que si los menores a 20 más a mayores a 40 son menores que, perdón, que la raíz de n, entonces, en particular vale que esto
al cuadrado es menor que n, ¿no? Que es la raíz de n al cuadrado. Y esto todo porque estamos hablando de números naturales diferentes de 0, mayores a 1, bla. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es esto menores a 20 y mayores a 40 al cuadrado? Esto es lo mismo que escribir esto. ¿Dónde está? Esto al cuadrado más esto al cuadrado más 2 veces la longitud de este por la longitud de este, ¿no? Entonces yo sé que esto es menor que n. Y en particular, yo sé que vale, en otra cuestión, yo sé que vale además que esto es menor, vamos a ponerle menor igual, pero en realidad yo sé que es menor que todo esto, ¿no? Y en particular, sé que esto es menor que n. Con lo cual, en realidad, si uno quiere hacer el cálculo más exacto, esto obviamente, o sea, si ustedes lo hacen como yo lo había hecho al principio, yo creo que está perfecto. Yo tengo acá tengo complejidad O de n más O de n más O de n más O de n, son 4 veces O de n y esto me da la complejidad perfecto, ¿no? Ahora, no hace falta, si ustedes hacen eso como ejercicio ya está bien. Ahora, si quieren agregarle un punchy, me parece que si ustedes hacen eso pueden demostrar que en realidad estas dos complejidades O de n son O de n entre las dos. O sea, estas dos operaciones son menores a O de n las dos. Entonces en realidad la complejidad no es 4 veces O de n, sino que en realidad es 3 veces O de n. Es un poco innecesario en realidad, no hace falta. En este ejercicio, por ejemplo, no hace falta demostrarlo, porque ya con esto ya están dentro de la complejidad medida, pero quizás en algún otro ejercicio, digamos, si necesitan hacer algún truquito de este estilo para mostrar que dos cosas, en realidad, la cantidad de operaciones que ustedes hacen, contarlas, eso es menor que un determinado orden de complejidad. Entonces, ahora, ¿qué le falta a este ejercicio? Bueno, le falta un poquito marcar acá las complejidades. Acá de vuelta tenemos, esto es O de estoy en donde, entre 20 y 40, esto es O de entre 20 y 40, que esto es O de n. Acá de vuelta tengo O de mayores a 40. Y esto es O de menores a 20. Y como ya demostramos, entre estas dos, esto es igual a O de la raíz acá, pero y acá vamos a poner lo mismo, ¿no? Esto es O de n entre las dos. Me quedó justito ahí en el borde. Después, acá, digamos, todo este ciclo, digamos, ustedes después, cuando lo hagan para entregar, calculo que lo harán con un poco más de detalle y marcando las cosas que hay dentro de cada ciclo. Pero bueno, en principio todo este ciclo es O de n, porque en realidad yo lo único que estoy haciendo es chequear una condición, chequear otra condición y agregar. Estas son todas operaciones que son, bueno, vamos a completarlo todo. Ahora, O de 1, O de 1 y O de 1. Estas operaciones también son O de 1.
menos o no de 1. Por lo tanto, la complejidad total de este ejercicio es O de n. En realidad, para ser más precisos, es O de raíz de n más n más n más n más n. Es decir, ¿cuántas veces dije n? 1, 2, 3, 4. 4 por n más raíz de n, que es igual a O de n. Y con esto ya demostraron, esto vale como demostración de la complejidad, con lo cual se termina el ejercicio. Y lo último, una pequeña cosita que me olvidé, esta función de lista de arreglo es una función auxiliar que yo usé, pero que digamos, no pueden usar así mágicamente, deberían especificar cómo es. En este caso debería ser muy sencillo, es simplemente una función que agarre todos los elementos de la lista y los meta en un arreglo del mismo tamaño. Y si no, quizás podrían haber hecho alguna pequeña variante, que es, en vez de usar listas acá, contar cuántos elementos hay menores a 20, contar cuántos elementos hay mayores a 40, armar un arreglo que tenga ese tamaño ya directamente y ahorrarse el paso de usar listas. Pero se los quería aclarar porque, en general, a mí me gusta la idea de primero programar el ejercicio usando funciones mágicas que yo sé que puedo programar y que son auxiliares y que me simplifican el problema, pero si después en el ejercicio de obligatorio de barra de parcial se olvidan de poner las funciones estas auxiliares que usan, no va a estar bien, digamos, eso va a ser marcado como un error, ¿no? Tienen que siempre especificar las funciones auxiliares que usan.